¿Crees que el aceite es todo igual y que cambiar un número en el envase no hace ninguna diferencia? Usar el 5W30 en lugar del 5W40 es un error silencioso que está destruyendo tu motor por dentro, sin encender una sola luz en el tablero, sin hacer ruido, sin dar ninguna señal, hasta el día en que el mecánico abre el motor y recibes una cuenta que va a doler mucho en el bolsillo. Y lo más cruel es que ese día el mecánico lo va a llamar desgaste natural. Va a decir que es de la edad del carro, y tú vas a pagar sin saber que podrías haber evitado todo con una información sencilla que te voy a dar ahorita. Hola mi amigo, soy Anderson, del diario Automotriz. Y cuéntame, ¿alguna vez le has cambiado el aceite a tu carro por uno diferente al recomendado? Vamos a empezar. Lo que realmente significan esos números, porque la mayoría lo entiende mal. Cuando ves 5W30 o 5W40 en un envase de aceite, estás viendo dos números que describen comportamientos completamente distintos del mismo producto. El número antes de la W, el 5 en este caso, describe cómo se comporta el aceite cuando está frío. La W viene de winter, invierno en inglés. Entre más pequeño ese número, más fluido queda el aceite a bajas temperaturas. Un 0W fluye mejor en el frío que un 5W, que fluye mejor que un 10W. El número después de la W, el 30 o el 40, describe cómo se comporta el aceite cuando está caliente, a la temperatura de trabajo del motor, que ronda los 100 grados Celsius. Entre más grande ese número, más espeso permanece el aceite cuando se calienta. Entonces un 5W30 y un 5W40 se comportan de forma prácticamente idéntica en frío. La diferencia está en el calor. Y es exactamente en esa diferencia donde vive el problema. Existe una demostración muy sencilla que ilustra esto. Tomas dos vasos. Pones el mismo aceite 5W30 en los dos. Dejas uno a temperatura ambiente y metes el otro al congelador por unas horas. Después sueltas una esfera de metal en los dos al mismo tiempo. En el vaso frío la esfera tarda mucho más en llegar al fondo porque el aceite está más espeso y ofrece más resistencia. Eso es lo que pasa dentro del motor cada vez que lo arrancas en la mañana. El aceite frío es más denso y entre más rápido logra circular por los canales del motor, en ese momento, más protegidas están las piezas en los primeros segundos críticos de funcionamiento. ¿Por qué el motor necesita aceite más espeso a temperatura de trabajo? Imagínate una pieza metálica girando dentro de otra pieza metálica a alta velocidad. El aceite entra entre ellas y crea una película protectora que impide el contacto directo entre los metales. Cuando el aceite está caliente, se pone más delgado. Eso es normal e inevitable. La cuestión es cuánto puede adelgazarse antes de dejar de proteger de forma adecuada. El fabricante del motor diseñó una holgura específica entre las piezas. Una holgura microscópica, calculada para que el aceite en esa viscosidad específica llene ese espacio perfectamente y mantenga las superficies separadas incluso bajo carga. Si el aceite queda demasiado delgado a esa temperatura, la película se debilita y en lugar de que las piezas floten completamente sobre el aceite, empiezan a tener microcontactos entre sí. No lo escuchas, no lo sientes, el carro funciona con normalidad, el tablero no enciende nada, pero el desgaste está ocurriendo. Cambio por cambio, año por año. Cada microcontacto arranca una cantidad infinitesimal de metal de las superficies. Se acumula. Las holguras que eran microscópicas van quedando ligeramente más grandes. El motor empieza a consumir un poco más de aceite. La compresión cae imperceptiblemente. El rendimiento va bajando de forma tan gradual que no lo notas. Hasta que un día el motor empieza a dar síntomas que el mecánico va a llamar desgaste natural. Y va a cobrar caro para resolverlo. No fue desgaste natural. Fue aceite equivocado durante años. Cuando cambiar 5W40 por 5W30 es problema y cuando no lo es. Aquí vive la confusión que afecta a la mayoría de los conductores, porque no es una respuesta simple de sí o no. Si tu motor fue diseñado para 5W40 y le pones 5W30, estás metiendo un aceite que queda más delgado a temperatura de trabajo. Para un motor de aspiración natural de uso común, en condiciones normales de ciudad y carretera, en una región de clima templado, esa diferencia puede ser pequeña y no causar daño perceptible a corto plazo. Pero si tu motor es turbocargado, la historia cambia por completo. Los motores con turbo tienen una exigencia doble que pocos entienden. Necesitan un aceite que llegue delgado en el arranque en frío, porque el eje del turbo gira a altísimas revoluciones desde los primeros segundos de funcionamiento y necesita lubricación inmediata.
Pero ese mismo aceite necesita mantener una película resistente cuando el turbo alcanza su temperatura de trabajo, que es mucho más alta que la del motor normalmente aspirado. El 5W40 fue diseñado para ese equilibrio específico: delgado lo suficiente en frío, espeso lo suficiente en calor. Ponerle 5W30 a un motor turbo que pide 5W40 es pedirle al aceite que haga un trabajo para el que no fue dimensionado. El turbo va a recibir protección insuficiente en los momentos de mayor demanda térmica. Y un turbo que trabaja con película de aceite inadecuada falla antes de tiempo. La sustitución de un turbo en México puede costar de 5 a 12 mil pesos, dependiendo del modelo. Además del turbo, existen otros factores que hacen el cambio más riesgoso. Manejar en regiones muy calientes como el norte del país o el Bajío en verano. Jalar carga o remolque con frecuencia. Enfrentar tráfico pesado con el motor caliente durante largos periodos. En cualquiera de esas situaciones, el margen de protección que separa al 5W30 del 5W40 puede hacer una diferencia real. Lo inverso también existe, y es diferente. Mucha gente pregunta lo contrario. ¿Y si le pongo 5W40 a un motor que pide 5W30? La situación es distinta y generalmente menos grave, y es importante entender por qué. Un aceite más espeso a temperatura caliente no va a crear el problema de película delgada. Al contrario, va a crear una película más resistente. El riesgo mayor sería en arranques a temperaturas muy frías, donde un aceite con número caliente mayor puede circular ligeramente más despacio por los canales antes de llegar a todas las piezas. Pero en México, donde las temperaturas raramente llegan a extremos de frío intenso, y como el número frío es el mismo en los dos aceites, el comportamiento en el arranque en frío es prácticamente idéntico. Para uso urbano normal en temperaturas moderadas, usar 5W40 en un motor que pide 5W30 rara vez causa un problema perceptible. Eso no significa que sea recomendable, significa que es el error menos peligroso de los dos. Si vas a equivocarte, equivócate hacia el lado del más espeso, nunca hacia el lado del más delgado. El arranque en frío, el momento más crítico que la mayoría ignora. Hay un detalle sobre cómo el aceite protege el motor que explica mucho sobre la viscosidad. Imagínate un esquiador acuático parado en el agua. Los esquís están apoyados en el fondo arenoso. Cuando la lancha empieza a jalar y él gana velocidad, los esquís suben a la superficie del agua y él desliza sobre ella sin tocar el fondo. El pistón dentro del motor funciona de forma similar. Cuando está en movimiento, flota sobre la película de aceite en las paredes del cilindro y no hay contacto directo con el metal. Pero cuando llega al punto máximo de su vida y cambia de dirección, por una fracción de segundo está detenido. En ese instante, descansa directamente sobre la superficie metálica del cilindro. En esos momentos de parada y reversión es cuando ocurre el contacto real entre las superficies. Y ocurren cientos de veces por minuto en cada cilindro. En el arranque en frío, antes de que el aceite circule completamente por todos los canales del motor, esos momentos de parada ocurren sin protección adecuada. Por eso los primeros segundos después de arrancar el motor son los más críticos para el desgaste a lo largo de la vida útil. El número frío de la viscosidad garantiza que el aceite llegue rápido a las piezas antes de que ocurran muchos ciclos de parada y reversión sin protección. Un 5W llega más rápido que un 10W y un 0W llega más rápido todavía. En un motor que pide aceite delgado para el arranque en frío, usar algo más espeso significa más segundos de protección insuficiente cada vez que arrancas el carro, multiplicado por años de uso. Eso es desgaste acumulado, el aceite monogrado que ves en algunos productos. Y lo que significa, si alguna vez has visto un envase con solo ese AE30 sin ninguna doble U al frente, ahora ya sabes qué significa. Ese aceite fue probado y clasificado únicamente a temperatura de trabajo de 100 grados Celsius. No tiene clasificación de comportamiento en frío porque no fue hecho para eso. No es un aceite malo para la aplicación correcta. Es un aceite para equipos que no necesitan lubricación inmediata en el arranque en frío. Podadoras de césped, generadores, compresores, máquinas que operan a temperatura ambiente estable y que no exigen el mismo nivel de protección crítica en los primeros segundos de funcionamiento que un motor de carro moderno necesita.
En un motor de carro, esos primeros segundos son precisamente los más destructivos si el aceite no está circulando. Usar aceite monogrado en un motor de carro moderno es garantizar que en los arranques en frío, las piezas van a trabajar sin la protección adecuada. Nunca uses aceite monogrado en un motor de carro. Nunca. Lo que pasa dentro del motor cuando el aceite se cambia por cuenta propia, sin conocer la especificación. Este escenario es más común de lo que parece. La persona va a la tienda de autopartes, ve una promoción de aceite, lo compra creyendo que es todo igual y manda a que se lo pongan. El mecánico del taller de la esquina a veces ni pregunta cuál es la especificación correcta. Pone lo que tiene en inventario. El cliente sale contento porque cree que ahorró. Meses después el motor empieza a consumir un poquito más de aceite. La persona lo completa y sigue. Unos meses más, el arranque se vuelve un poco más difícil. El mecánico hace un diagnóstico genérico y dice que es desgaste del motor, cosa normal para un carro con ese kilometraje. Nadie conecta los puntos, nadie relaciona el aceite equivocado con el desgaste prematuro, porque el proceso es invisible y demasiado lento para percibirse en tiempo real. Y entonces llega la rectificación, o el cambio de motor, o el carro va al yonque antes de tiempo. La pregunta que salva el motor, y la respuesta está en el lugar más obvio del mundo. ¿Qué aceite usar en tu carro? Está en el manual del propietario. Está en la tapa del motor en muchos modelos. Está en la etiqueta que pega el mecánico después del último cambio. El fabricante del motor probó esa especificación por cientos de horas en condiciones extremas antes de poner el carro a la venta. Calculó la holgura entre las piezas para esa viscosidad específica. Definió el intervalo de cambio basado en ese aceite específico. Consideró el clima del mercado para el cual fue destinado el carro, la potencia del motor, la presencia o no de turbo, el sistema de manejo de presión de aceite. Cuando lo cambias por un aceite diferente, aunque parezca muy parecido, estás usando un componente fuera de la especificación de diseño. A veces no pasa nada perceptible, a veces pasa poco a poco, de forma completamente invisible, durante años. Y el mecánico que vaya a abrir ese motor más adelante no va a saber que fue el aceite. Lo va a llamar desgaste normal. Va a cobrar por la rectificación. Y tú vas a pagar sin saber que podrías haberlo evitado con una información que está impresa en el manual del carro. Una última cosa que vale guardar para emergencias. Si estás en una situación de emergencia sin el aceite correcto disponible y necesitas completar el nivel urgente porque está muy bajo, el aceite más cercano a la especificación correcta siempre es mejor que rodar con nivel bajo. Rodar con nivel bajo es inmediatamente destructivo. El motor sin aceite suficiente sufre daño en minutos. Rodar con aceite ligeramente diferente por unos días es un riesgo menor y controlable, siempre que lo cambies por el correcto en cuanto puedas. Pero si no es emergencia, si tienes tiempo y acceso al aceite correcto, no improvises. No aceptes sugerencias del despachador de la gasolinera. No compres lo que está en promoción creyendo que es todo igual. Consulta el manual o la tapa del motor. Confirma la especificación y pon el aceite correcto. La regla definitiva sigue siendo la misma. Usa lo que recomienda el fabricante, siempre, sin improvisación cuando no es necesaria. Tu motor fue construido para durar. Con el aceite correcto, dura. Con el aceite equivocado, se va antes de tiempo. Y la decisión es sencilla de tomar cuando sabes lo que está en juego. Cuéntame en los comentarios, ¿sabías de esta diferencia entre el 5W30 y el 5W40? ¿Ya viviste alguna situación de emergencia con el aceite? Cuéntame todo. Y no olvides decirme tu nombre y desde qué estado de la República estás viendo esto.